El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga a comer a su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Ayer Jesús nos exhortaba a todos nosotros a cargar con la cruz de cada día. A veces nosotros programamos nuestras vidas y normalmente no ponemos en el programa el sufrimiento. Y Jesús lo incluye, y no se puede excluir el pasar pruebas, el pasar sufrimientos en nuestra vida, si queremos ser discípulos del Señor. No se puede excluir. Y entonces podríamos pensar que el que va a sufrir tiene que estar solo, o tiene que sufrir sí o sí. Sin embargo, el Señor hoy día nos completa el cuadro y nos dice: es verdad, va a haber sufrimiento, hay quienes lo van a pasar, pero yo y mis seguidores, ¿a qué hemos venido a este mundo? ¿A dar grandes discursos? Sí, podría ser, pero no solo eso. Y aquí está Jesús iniciando su ministerio según San Lucas, y entonces el discurso: me he enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para los ciegos la vista. Y entonces también recordamos aquí, queridos hermanos, cuando aquellos 2 discípulos de San Juan Bautista dudan de Jesús, y entonces el Bautista les envía donde el mismo Jesucristo y le preguntan: Jesús, ¿eres tú el Mesías que ha de venir o tenemos que esperar otro? Y Jesús, sin dar respuesta alguna, comenzó a curar a los enfermos, a dar la vista a los ciegos, y entonces les dice: id y decid al Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esta como acción de Jesús se llama
mesiánica. Es decir, es la manera de reconocer al Mesías. ¿Cómo podemos reconocer al Mesías? Porque el Mesías viene con el pobre, viene a aliviar al pobre, viene a socorrer al que está sufriendo, y no solo con discursos, sino también con obras. Decía el padre Molina alguna vez, muchas veces es lágrimas en los ojos. Cuando el pobre nos conmueve, el sufrimiento del otro nos conmueve, mucha lágrima. Pero no, decía él, tiene que haber lágrimas en los ojos y pan en las manos. Hoy por hoy, queridos hermanos, es este binomio también muy actual y necesario para nosotros, para vivir la caridad, vivir el Evangelio, vivir nuestra fe. Ya Jesús también lo dijo, a los pobres siempre los van a tener, los pobres siempre van a estar en medio de nosotros. Y de hecho hay quienes abrazan la pobreza libremente, es decir, la pobreza no es un mal, el mal es la miseria. Ese es el mal. Ser pobres no es malo. De hecho, Jesús a sus seguidores les dirá, las aves tienen nido, las zorras tienen cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Quieres seguirme?, le dice al joven rico, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y sígueme. Es decir, sin nada, vivir de la providencia. Vivir pobre es muy evangélico. Vivir pobre no es indigno. Abrazar la pobreza por amor a Jesús es hermoso. Otra cosa muy distinta es que la gente esté viviendo en la miseria contra su voluntad, por el descuido y quizá a veces la opresión de unos pocos. Y un cristiano, cuando ve esa situación de injusticia, de atropello, de sufrimiento en otros, actúa como Jesús. Jesús no hace una revolución, no arma ejércitos para derrocar al gobierno de turno. Jesús, fíjense ese pasaje que les he referido, le preguntan los discípulos del Bautista y empieza a curar, dar la vista a los ciegos, sana a los enfermos. Esa es la respuesta. Por eso también para nosotros la respuesta es hoy, ante tantas situaciones que se da en nuestra sociedad, sin armar alboroto, procura tú sembrar el bien, sembrar la caridad día a día. Siempre hay ocasiones para vivirla. Tanto mejor si te asocias. Solo muy poco puedes hacer, porque no se hace hacer algo durable. Un grupo de personas que puedan hacer obras de caridad de manera más conjunta, te ayudas. Y al tiempo que se hace la caridad, nunca olvidar, queridos hermanos, nunca olvidar el crecer en el amor interno al Señor, en la fe. El Papa Francisco habla de una iglesia en salida, pero tiene que ser fruto de un encuentro personal con el Señor, dice. Salir de las parroquias para hacer la caridad a los que están lejos de ella, pero es fruto de un encuentro personal con el Señor. También el Papa, en un último video, ha dicho que las parroquias tienen que ser lugares de fe, donde se proponga vivir con claridad la fe. Vivir la fe. La iglesia es un lugar que nos hace tocar a Dios, nos hace escuchar la palabra de Dios, una palabra trascendente, muchas veces no conforme a nuestros ideales, no conforme a nuestras aspiraciones, sabemos a veces, pero es necesario eso, ir a la iglesia para buscar a Dios. Y dice el Papa, de ahí que la iglesia sean lugares que se viva la caridad hacia el más pobre. Pidámosle pues a nuestra Madre, la Santísima Virgen, crecer en fe,
en amor interno al Señor y a los hermanos, en la oración, y luego desplegarlo en obras de caridad que todos podemos hacer, desde un mero tener paciencia con los demás hasta un poder compartir algo que podamos dar a los demás. Nada más, queridos hermanos. Amén.